Vamos a hablar entonces ahora la importancia de la sana doctrina. Hoy en día esta situación es muy interesante. Esto es un poquito más complicado, inclusive para mí, de explicarlo, de enseñarlo. Le decía a mi esposa, en mi cabeza lo concibo, lo tengo, pero ¿cómo lo explico? ¿Pero cómo lo hablo? ¿Cómo los pongo? Empecemos entonces, porque tenemos que empezar por un lugar y es por el principio, ¿no? Para el creyente, hermanos, no hay otra fuente de autoridad y revelación que no sea la palabra de Dios. Eso es para empezar. Para el creyente no hay otra fuente de autoridad y revelación que no sea la palabra de Dios. Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 2. Isaías 1, 2. ¿Sí? ¿Ya lo tienen ahí? Permítame tantito. Isaías 1, 2. Dice así la palabra de Dios: oíd cielos y escucha quién, y escucha tu tierra. ¿Por qué habla quién? ¿Por qué habla Jehová? Entonces, el Señor habla. Ya al observar este versículo, vemos que Dios sí habla, Dios se comunica. Entonces, esta es nuestra autoridad, la palabra. ¿Y qué significa entonces hablar? Hablar significa revelar. Hablar también significa anunciar. Pero anunciar es algo muy interesante, porque el anunciar significa también advertir. Y la palabra de Dios nos advierte, fíjese. Como buen padre que Dios es para con el hombre, para los que hemos creído en Cristo, Dios nos advierte. También, ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos avisa. Y también la palabra de Dios hace otra cosa para con el hombre. Le revela la voluntad, o revela la voluntad de Dios hacia el hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿En eso estamos de acuerdo? Claro. Porque no encontramos otra autoridad que no sea la palabra. Y como vimos entonces en Isaías, Dios sí habla. Dios advierte al hombre, avisa al hombre y también le revela al hombre los propósitos que Dios tiene para con el hombre. Entonces, llegando a esta situación, llegando a este punto, estamos en esta posición. Al reconocer esta verdad, podemos entonces entrar al mensaje que queremos abordar. En el mensaje anterior, vimos cómo Nehemías, ¿qué hizo? Reconstruyó los muros de Jerusalén, ¿no? Y al reconstruir el muro, ¿qué pasó? La vida de aquellos que formaban el reino también es reconstruida. Póngase a pensar cómo el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo exiliado, fue sacado de su nación, pero después regresa una vez más, y una vez más tienen que empezar a reconstruir su vida. Y todo esto es alrededor de ¿qué? De la palabra. Reconstruir significa reparar una cosa que está destruida. Por eso les dice ahí, una vez más, vamos al libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 17. Nehemías 2:17. Dice así la palabra de Dios, Nehemías 2:17. Les dije, ¿ya lo tienen, hermanos? Perdón. Dice, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y Nehemías les hace esta invitación, ¿no? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y les dice, y no estemos más en ¿qué? Más en oprobio, ¿no? No estemos más en oprobio.
Perdón, aquí se me juntó un poquito por acá. Permítanme un momento. Muy bien. Les dice entonces, ¿no? Y no estemos más en oprobio. ¿Qué significa esta palabra oprobio? Esta palabra oprobio significa deshonor o significa afrenta. Y así se encuentra la iglesia. La iglesia se encuentra en esta condición. La iglesia desgraciadamente se encuentra en esta posición. Se encuentra en un deshonor delante del mundo y también se encuentra en una posición de afrenta. Y la afrenta y el deshonor y la vergüenza. ¿Cómo se edificarán los muros hoy? Por medio de la sana doctrina o por medio de la predicación clara de la palabra de Dios. Ya vimos entonces cómo Pablo le indica a Timoteo con respecto ahí a 2 de Timoteo capítulo 4 del versículo 1 al 5. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pero esta parte te encarezco, Pablo le está diciendo, te he puesto cara a cara delante de Dios. Los predicadores están puestos cara a cara delante de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra. Y ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, que ya lo leímos en el mensaje anterior, pero una vez más lo veremos ahora, por la importancia que tiene, le dice, y apartarán de la verdad y el oído, y se volverán a las fábulas. Y le dice Pablo a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y a esta parte que estamos viendo, en esta parte de la palabra en la cual Pablo le está hablando a Timoteo, a esto bien le podemos llamar la importancia de la predicación de la palabra, la cual reconstruye lo dañado o derrumbado en la vida del creyente. Al preguntarle a los creyentes sobre el mensaje de la palabra, esto es algo interesante, aquí es donde vamos a entrar a la situación, ¿cómo está esto? Escuche, al preguntarle a los creyentes sobre el mensaje de la palabra, ¿qué nos dirían los creyentes? ¿Qué nos dirían con respecto a la palabra? Cada uno se puede referir a ella de diferentes maneras. Cada creyente puede referirse a la palabra de diferentes maneras. Algunos nos dirían, es la palabra de Dios, y sí lo es. Algunos dirían, es la ley de Dios, lo es. Algunos más creyentes dirían, son las buenas nuevas. Algunos hermanos nos dirían con respecto, si nosotros les preguntáramos, ¿qué es la palabra? Algunos nos dirían esto, ¿no? La palabra de Dios, la ley de Dios, las buenas nuevas. Algunos más nos dirían, es el evangelio, hermano. Otro hermano diría por allá, es la verdad. Algún otro hermano se levantaría y diría, son las sagradas escrituras. Tal vez nos falten otras. Pero otra forma de referirnos a la palabra, ¿sabe qué es? Lo que hoy estamos tocando, la sana doctrina. Y aquí es donde está una situación muy interesante, la sana doctrina. Hoy en día se está haciendo mucho énfasis en esto. Le repito una vez más, hoy en día se está haciendo mucho énfasis a esto, y por muchos lados y en muchas partes, y ya estamos escuchando decir, debemos predicar la sana doctrina. ¿Y sabe qué yo le diría? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y cada día, ¿sabe qué pasará, hermano? Cada día escucharemos, cada día más. Gracias a Dios. Se está, no sé si cómo llamarle, pero está viniendo un movimiento que está surgiendo una vez más. ¿El volver a qué? A la palabra. Volver a la sana doctrina. Veremos cristianos comunicando, he encontrado un lugar donde se predica la sana doctrina. O sea, ya no tan solo me hablan de la palabra, sino aquí me enseñan la sana doctrina.
Y esto es maravilloso, hermanos. O sea, cuando un creyente viene de un lugar donde no se le enseñó correctamente la palabra y viene a un lugar donde la palabra es explicada con mayor claridad, con mayor precisión, el creyente dice, Dios mío, o sea, esto yo no lo comprendía, esto yo no lo entendía. Pero ¿qué creen, hermanos, que sucederá? Esto lo he pasado y bueno, esto es algo que sucede. ¿Y qué creen? Estos hermanos que hablan con respecto a esto se quedarán cual niños asombrados frente a un árbol que ¿qué hace? Que prende y apaga. ¡Wow! Uno dice, bueno, y esto yo no lo comprendía. Y ahora lo estoy comprendiendo, lo estoy entendiendo. Y usted, no sé si ha visto cuando a un pequeño le asombra algo. O cuando una persona se para enfrente de un escaparate, y en especial los pequeñitos, si está algo dentro de ese escaparate, los niños se quedan anonadados, se quedan así, wow. Y así sucede, hermanos, verdaderamente, escuche esto, así sucede en la vida del creyente cuando uno no comprende las cosas y cuando viene el tiempo y empieza uno a comprender, uno se queda maravillado. Dice, wow. ¿Qué significa asombrar? ¿Qué significará asombrar? Significa, fíjese, causar gran admiración. Serán tantas las cosas que no sabían y tantas las enseñanzas que pensará el creyente. Me faltaría vida para entender más claramente la sana doctrina que un día no tuve. Quedará asombrado. Pero aquí es donde vamos a entrar a la situación. Me decía el pastor Isaí, él quería escuchar esta palabra y yo la quiero explicar. Y para nosotros, que sea de bendición. ¿Esto será el propósito de Dios para la vida del hombre? Escuche esto. ¿Será el propósito de Dios o del predicador impartir conocimiento? ¿Qué piensa usted? Le vuelvo a repetir, ¿será el propósito del predicador o de Dios a través de este hombre impartir conocimiento? ¿Qué cree? Yo le digo, no. No. El propósito de la predicación es impartir vida por medio de la predicación de la palabra. No tratamos de llenar a la gente de conocimiento, ni de adoctrinar a la gente, sino que la gente reciba vida a través de la predicación de la palabra. No estamos tratando de adoctrinar a la gente, estamos tratando de impartir vida a través de la palabra. Cuando un ministro, cuando un predicador se sube al púlpito, no quiere adoctrinar, quiere impartir vida a través de la palabra. Pero tenemos esta situación, decimos la sana doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es algo que se enseña. Pero fíjese qué interesante que nosotros hablamos con respecto a ¿qué? A la sana doctrina. Entonces la doctrina es algo que se enseña. Pero ¿qué es lo sano? Escuche esto, lo sano es aquello que no está corrompido y que tiene vida en sí. Oh, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Lo sano es aquello que no está corrompido y que tiene vida. Está en un estado de vida perfecto y no tiene, ¿qué cree? Ningún síntoma de muerte. Oh, esto es maravilloso. Veamos entonces que quién no se corrompió y quién es vida. Y usted ya va camino a pensar quién cree que es. ¿Quién cree que es, hermano? Jesús. Jesús. Él es. Él es el que está en un estado perfecto de vida y completamente incorruptible. Su propia persona, Él mismo.
Esto es lo que el hombre necesita. Vamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 25. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo con respecto a Él mismo. Y vamos a entender en qué sentido debemos de predicar, o en qué sentido debemos abordar la palabra, o por qué la abordamos, cuál es nuestro propósito. Juan 1:25, dice así: les dijo Jesús, yo soy, ¿qué dice? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Esto es lo que el hombre necesita. Hace muchos años, yo estando en un lugar predicando, yo me quedé pensando y dije, lo que le falta a la iglesia le falta doctrina. Era muy joven. Yo dije, esto es lo que le falta a la iglesia, le falta doctrina. Y me quedé pensando, y vamos a hacer grupos así como que a esto les vamos a enseñar esta parte, y a esto les vamos a enseñar la otra, y aquí les vamos a enseñar acá, y a aquello les vamos a enseñar esto para que la doctrina. ¿Y qué creen, hermanos? El hombre necesita más que doctrina. Necesita un aspecto mucho más elevado que esto. Necesita vida. Necesita a Cristo como su vida. No necesita urgentemente a Él como vida. Los fariseos tenían conocimiento, pero no tenían vida. Un hombre puede llegar a ser muy sabio y muy poderoso en el conocimiento de la palabra de Dios, pero si él no tiene vida, no tiene nada más tiene un conjunto de conocimiento. Y lo que el creyente realmente necesita vida. Y con respecto a esta situación, es como el creyente se va a acercar a la palabra de Dios y de ahí partirá. Todo lo que él haga con respecto a su enseñanza, a su estudio, todo lo dirigirá con respecto a esta situación, no pretendiendo impartir conocimiento, sino más bien impartir vida a través de la palabra, tanto para él, ¿para quién? Para sus oyentes. No debemos abordar la palabra de Dios solo para adquirir conocimiento. ¿Sabe qué va a hacer esto en la vida del creyente? Solo esto puede llegar a hacer sentir al creyente superior y a menospreciar a otros más pequeñitos en la obra del Señor. Esto es tremendo. Estaba leyendo un libro y pocas veces he encontrado un libro que diga esto: el conocimiento nos intoxica. Escucha una vez más. ¿El conocimiento qué hace? El conocimiento nos intoxica. Nos hace sentir así como que, pues yo lo sé, yo así como que, no, pues ¿qué pasó? Pues, Dios nos ama, hermanos. Dios es bueno para con cada uno de nosotros. Dios es bueno. No debemos abordar entonces la palabra de Dios solo para adquirir conocimiento. Esto solo puede llegar a hacernos sentir superiores a otros. Y más si decimos, ¿qué cree? Conocemos la sana doctrina. Esto sería una situación tremenda. Dios puso al hombre delante de dos árboles. ¿Sí lo recuerda? Yo no era un árbol, ayúdeme usted. ¿Un árbol era qué? El árbol del conocimiento de qué? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el segundo árbol era el árbol de qué? Era el árbol de la vida. Esto es increíble, fíjese. El hombre puede tenderse y caminar y abandonar la vida en sí y adquirir conocimiento, pero no tiene vida. ¿Está tomando del árbol de qué? Del conocimiento. Sí. Él puede tener conocimiento. Él sí puede hablar. Él sí puede debatir inclusive. Puede argumentar en la palabra. Pero Dios, fíjese la cosa hermosa. Lo que Dios desea es que nosotros, nuestro conocimiento proceda de Él mismo. Todo nuestro conocimiento, dice la palabra, es que nosotros no seamos sabios en nuestra propia ¿qué? En nuestra propia opinión. O sea, yo más pasa el tiempo y más sucede el tiempo y más me doy cuenta que el que enseña, el que habla, el que ministra, todo lo hace por mí, de Él y para Él. El hombre simplemente queda excluido. Todo lo debemos de hacer a través de Cristo.
por Él y para su gloria y para su alabanza. Y nosotros los hombres podemos estar en este sentido. El creyente no debe de estudiar la palabra con el fin de adquirir conocimiento, sino para recibir vida cada día por medio de ella, la vida la cual es Cristo mismo. Pablo le dice a Timoteo en los momentos difíciles o en los momentos peligrosos o en los momentos de apostasía. ¿Sabe qué le dice Pablo a Timoteo? Algo muy hermoso: echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Vamos ahí a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al versículo 12. 1 Timoteo 6, 11 al 12. Mire, hermanos, sígalo buscando. Conocer la doctrina está bien, hermanos. Y ya en sí es un avance. Avanza uno bastante. Hay un grande avance con respecto a esto. Pero escuche esto. Mejor es la vida. ¿Con esto queremos decir que no vamos a estudiar la palabra? No, sino va a ser el qué, va a ser el enfoque que nosotros le pongamos a nuestro estudio, a nuestro mensaje. ¿Siempre nuestro propósito va a ser impartir conocimiento? No, el conocimiento es bueno y el conocimiento está en el mundo. Ahí está en las universidades, ahí está en las aulas, ahí están los maestros, ahí están las personas que enseñan. Está bien ese conocimiento y es necesario para el mundo, es bueno y es necesario para el mundo. Pero nosotros los creyentes administramos estas cosas, las cuales son celestiales. Nosotros hablamos acerca de esta revelación divina, y esta revelación divina es Cristo mismo para con el hombre, el cual es aquello lo cual nosotros no tenemos, el cual se desea impartir como vida en el hombre, y cuando Él se imparte como vida en el hombre tiene la capacidad de empezar a vivir lo que antes no podía hacer. Lo que el hombre se encontraba impedido por su naturaleza propia, por su naturaleza caída, cuando Dios se imparte como vida en el hombre, entonces el hombre empieza a caminar, empieza a fluir, empieza a nacer. Eso es lo que yo le llamo la primavera verdadera de la vida del hombre. Es cuando todo empieza a ser transformado. Es cuando viene la lluvia, cuando nacen las flores, cuando vienen las aves, cuando todo empieza a cambiar en el panorama de la vida del hombre. Entonces, veamos en sí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pretendemos hacer? ¿Queremos adquirir vida o queremos adquirir conocimiento? Primera de Timoteo, capítulo 6, 11 al 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, las anteriores, ¿no? Dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero Pablo le dice a Timoteo, ¿qué dice? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Echa mano de la vida eterna. ¿Estamos viendo que ahí Timoteo era salvo? Claro, era salvo. Pero si vemos un poquito más este versículo, nosotros alcanzaremos a ver que es echar mano de Cristo mismo. Echar mano de la vida de Cristo mismo en la vida del creyente. No sé si usted recuerda, hay una parte donde Pablo que dice que él se hizo gentil al gentil. ¿Sí recuerda esta parte? Y a ver, ahora explíqueme, ¿cómo puede ser que un ministro o un hombre de Dios le pueda predicar a una persona sin doctrina? Porque, ¿cómo? O sea, ¿cómo un hombre de Dios le puede predicar a otra persona sin doctrina? Y yo le comenté esto a mi esposa, le dije, a ver, Raquel, ¿cómo sería esta situación? Y agarra y me responde rápido a mi esposa y dice, por el ejemplo. ¿Por qué? Por la vida. Por la vida. Cuando ya las circunstancias son muy difíciles, ¿por qué se puede predicar más claramente? Por el propio testimonio, por la vida, por aquello lo cual ha sido vida para quién, para nosotros mismos. Si no tenemos mucha doctrina, si no tenemos mucho esto, si no tenemos mucho aquello, ¿cómo sí podemos mostrar? ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro ejemplo, por medio de la vida que hemos recibido de parte de Dios. Echemos mano entonces de Cristo como nuestra vida.
Yo por eso le diría, no queremos hombres poderosos en el conocimiento de la Escritura, sino ¿sabe qué? Sino hombres saturados de Cristo mismo como su vida. Cristo, y como hemos hablado a través de estos mensajes, no puede haber salud espiritual sin ¿qué cree? Sin el conocimiento doctrinal. Eso es cierto. Una vez más le digo, no puede haber salud espiritual sin el correcto conocimiento doctrinal. Pero también escuche, pero también es cierto que no puede haber salud espiritual con dicho conocimiento si nuestro propósito en nuestra vida es el equivocado. Vea esto que le voy a comentar. La ley en los fariseos, ¿qué produjo? Produjo dureza y produjo soberbia. Esto fue lo que hizo la ley en los fariseos. Pero escuche el cambio. Mas sin embargo, la misma ley en los salmistas produjo vida. Salmo 119, versículo 9 al 16. Salmo 119, versículo 9 al versículo 16. Dice ahí, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Pero versículo 10 dice algo muy interesante. ¿Con qué? Con todo mi corazón te he buscado. No tan solo ha participado mi mente, sino que se ha involucrado ¿qué? Se ha involucrado mi ser. Señor, no tan solo se ha quedado en el aspecto en esta parte de mi mente, sino está involucrado todo mi ser, mi espíritu, o sea, yo mismo, Dios bendito. Con todo mi ser te he buscado, con todo mi corazón te he buscado. Y le dice, no me dejes desviarme de ¿qué? De tus mandamientos. Y qué hermoso sigue diciendo el versículo 11. Y vuelve a hacer referencia a ¿qué? Vuelve a hacer referencia al corazón del hombre. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón, ¿qué dice? He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y fíjese qué palabras tan hermosas salen de un hombre como este. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, ¿qué? Oh Jehová. ¿Y qué le dice? Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Y luego, ¿qué le dice en el versículo 14? Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Híjole, eso está maravilloso. Yo hay veces que me pongo solito y me doy cuerda y digo, no, qué maravilloso es el Señor, qué bueno es el Señor, qué grande es mi Cristo, qué maravilloso es el Señor. Y ahí voy ando. Digo, no, el Señor se voló la barda, o sea, Él vino a impartirse como vida en mí, un pobre hombre miserable, que nadie daba nada por mi vida, Señor. Qué maravilloso y qué grande eres tú, Señor, mira lo que has hecho, Señor. Y no abordo la palabra tratándome de ser un teólogo ni de ser un erudito en la palabra, sino más bien sentir la misma vida de aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario y gozarme y alegrarme en Él. Digo, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias, Dios mío. No queremos teólogos, hermano. Queremos hombres saturados de la misma vida de Dios, que estudien la palabra día y noche cuando la estudien, por el medio que la estudien y cuando la estudien, pero que siempre traten de encontrar en ella ¿qué? Esta vida, la cual es Cristo mismo. Que siempre encuentren esta parte de vida, porque si no, ¿sabe qué? ¿Sabe qué va a suceder con esta situación? Después un día vamos a decir, tenemos sana doctrina, pero no tenemos vida. Tenemos la sana doctrina, pero no tendremos vida. Si nuestro enfoque es un enfoque distinto, si nuestro corazón no se enfoca de una manera correcta delante de Dios, sí podemos ser hombres que podamos trazar la palabra de una y de otra forma, pero nuestro corazón será un corazón alejado delante de Dios. Y entonces aquí es donde me llego a pensar y digo, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz. Y luego dice una cosa, paciencia. Y todas estas cosas surgen ¿en quién? Surgen de Él como vida.
¿Y el creyente qué debe de tener? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice la palabra? Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Es que yo no quiero que me ames. Te amo en el Señor. O sea, es que yo no quiero que seas paciente. Soy paciente en Él. Mi fe, es que esta situación está bien complicada, está bien mal, todo está deteriorado. No sé, o sea, Dios dice que así es. O sea, Dios me da la fe en Él. No le digo esto con razón de no decírselo. Pero un corazón con conocimiento y sin vida es un corazón muy difícil de tratar. Yo lo he vivido. En alguna ocasión se me invitó estaba en un instituto y les comentaba a los hermanos y les decía, el propósito de la enseñanza no es impartir conocimiento, sino impartir ¿qué? Sino impartir vida. El propósito siempre de la predicación va a ser eso, que el creyente llegue a encontrarse en Cristo como aquello lo cual él necesita, como la vida que el hombre no tiene. Ese es el verdadero propósito del creyente, del predicador. Y su afán por conocer la palabra de Dios va a ser en el son de ¿qué? De que él lo disfrute, ¿junto con quién? Junto con toda su congregación y con todos los hermanos que lo oigan y lo escuchen. Viéndose el salvo entre muchos hombres, viéndose el pecador entre muchos pecadores que van juntos a encontrarse con el Señor en aquel día, disfrutándolo a Él. Versículo 14 entonces ahí de Salmo 119, ¿no? Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Los hombres, deje a los hombres. Si quieren esa parte, que la tengan, ya tendrán su parte, ¿no? O ya la tienen. En tus mandamientos, ¿qué dice? En tus mandamientos meditaré. ¿Qué dice? Consideraré tus caminos. Y luego le sigue diciendo al salmista, me regocijaré en tus estatutos. ¿Y qué dice? Y no me olvidaré de tus palabras. Oh Señor. Y aquí ya este es un punto muy alto, hermanos. Aquí este hombre ya está en una situación muy elevada. Ya está en otra situación aparte. No está diciendo qué le acontezca ni qué le pase, pero él dice, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Como final, el conocimiento de la palabra debe de ser siempre para encontrar el disfrute en Cristo como nuestra vida. ¿Qué cree? Nuestra sana doctrina. Así. Debe de ser eso. Le repito, el conocimiento de la palabra de Dios debe de ser para encontrar el disfrute de Cristo como nuestra vida o como nuestra sana doctrina. Y le haré referencia a esta situación. ¿Sí conocen al Pastor Chuy? ¿Quién lo ha escuchado? A ver, levante su mano. ¿Quién ha escuchado? Pastor Chuy. Muy bien. En alguna ocasión estuve en una conferencia él y fue una de las últimas en las cuales estuve ahí en ese lugar, viéndolo, ¿no? Nosotros estuvimos, mi familia, su servidor, estuvimos siendo parte de una de las congregaciones que él estaba cuidando. Y bueno, esa ocasión él fue a la congregación y dio un mensaje muy hermoso. Él dijo esta situación. Hay ocasiones nosotros los hombres somos muy duros, hermanos. Nosotros los creyentes en el Señor, nosotros los predicadores, todos los que hemos creído en el Señor y caminando en la sana doctrina, pidamos a Dios, hermanos, encontrarlo a Él como nuestra vida, encontrarlo a Él como nuestro disfrute. Y pidamos algo, que Dios alcance a aquellos hombres que están en el error. También nosotros estábamos en el error, hermanos.
También nosotros caminábamos en una senda que no era la correcta. Pero escuche esto, por misericordia y por gracia de Dios, Dios ha sido ¿qué? Dios ha sido bueno para con nosotros y ahora estamos cada día más firmes en Él, más firmes en su palabra. Y cada día yo los invito a que lo disfruten a Él. Una ocasión, estando yo muy triste, me paré ahí enfrente de un puesto de tortas y como si Dios me hablara, ¿no? Por medio de un puesto de tortas. ¿Qué cree que decía un letrero que estaba abajo del puesto de las tortas? Decía, disfrutando llegarás más lejos. Y mis lágrimas, dije, sí, cierto, Dios mío. Si yo no te disfruto a ti, esto va a ser muy difícil de llevar. Si yo no encuentro mi disfrute en ti, esto va a ser muy difícil, Padre Santo. Porque en el caminar del creyente, híjole, hermanos, no de decirle, hay veces nos llueve sobre mojado. ¿Y qué cree? Y nos vuelve a llover. Y dice la palabra que sobre Sadrach o estos amigos de Daniel, el horno fue calentado ¿cuántas veces más? 7 veces más de lo normal. Si a los del mundo, si a las personas del mundo les suceden circunstancias difíciles, hay veces en la vida del creyente ya no ve ni para dónde hacerse. Dice, Señor, yo soy tu hijo, pero todo está mal, todo se está derrumbando, todo se está acabando, todo se está pudriendo, todo está... Y Dios dice, disfrútame en mí, tienes que permanecer en mí, tienes que encontrar ese disfrute en mí, tienes que permanecer cada día en mí, porque si no es así, hermanos, simplemente no tenemos nada. Y yo, hermanos, junto con ustedes los animo en el nombre del Señor a que cuando oigamos la sana doctrina digamos, Señor, te necesitamos como vida, Dios mío, te necesitamos a ti como nuestra vida. Cierre sus ojos. Señor, muchas gracias por tu misericordia, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos porque tú eres bueno, Padre Santo. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, porque tú eres grande, porque para siempre es tu misericordia. Lo único que podemos decir como hombres, Señor, es que te necesitamos a ti, Dios mío. Gracias. Hablando acerca de la doctrina, hablando acerca de la enseñanza, no exaltaremos más el conocimiento que a ti mismo, Padre Santo. Este conocimiento nos revela tu propia persona, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad hacia nosotros. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso hacia nosotros, que eres lento en la ira, pero grande en misericordia. Gracias, Dios mío. Permítenos siempre que nos acercamos a tu palabra, siempre nos acerquemos con un corazón sencillo, Señor, y con un corazón dispuesto a recibir vida a través de ella misma. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y gracias por este congreso, Señor, en el cual podemos hablar de esta grande misericordia tuya. Te alabamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.